Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos del movimiento cinematográfico llamado Nuevo Hollywood. El Nuevo Hollywood. En realidad, el Nuevo Hollywood no fue un nuevo Hollywood, ni la nueva ola fue una nueva ola, ni la era dorada tuvo tanto de dorado como sí de verde gracias a los billetes que consiguió. La edad dorada de Hollywood llegaba a su fin, sus estrellas se habían envejecido, sus directores habían desaparecido, los estudios ahora eran hoteles y casinos, y los productores se habían transformado en inversionistas que veían las películas en cifras, como productos de consumo, y que analizaban el drama en estadísticas. Verde dólar y seguía el negocio, rojo comunista y estabas afuera. El espíritu del cine se había transformado en algo soso, sin fundamento, repetitivo y malgastado, un insulto permanente a la ambición y un aplauso permanente al tedio. Pero eso pasaba en Hollywood, porque en el resto del mundo las voces se animaban, los estilos surgían y los riesgos se convertían en éxito. Entonces, Hollywood miró a su alrededor y reaccionó, entendió que se necesitaba sangre nueva, carne fresca que se pudiera sacrificar en las pantallas. Habían escuelas de cine, pero no se les daba la oportunidad a los estudiantes. También habían escuelas de actuación, pero no se les daba la oportunidad a los jóvenes talentos. Habían protestas y marchas por todo el mundo, y ambiciones por todas partes, pero no se escuchaba nada de eso. Entonces, el mejor negocio para todos estaba claro: cambiar el destino y cambiar el método. Acabar con el sistema de estrellas antiguo y darle paso a la nueva generación. Por fortuna para ellos, las corrientes en el mundo marcaban el camino. Ya había aparecido Bergman con su profundidad, Antonioni, Resnais, Fellini o Buñuel con su surrealismo, la nueva ola francesa con su determinación de acabarlo todo, de corromperlo todo. Ya habían aparecido el porno con sus historias, Garganta Profunda, el terror salvaje, los amores malditos y los retratos duros sobre los héroes. Ya habían caído los dictadores y todos habían celebrado. Era hora de arriesgarse, y el nuevo Hollywood fue la bocanada de aire limpio que limpió el hollín de lo añejo. Llegaron directores, actores, fotógrafos, músicos y guionistas, todos con propuestas nuevas, con nuevas miradas, con aires de saber algo desconocido. Los inversionistas se arriesgaron y pusieron pequeños capitales y se llenaron los bolsillos, porque aparte de baratos, los proyectos de esta nueva generación eran muy efectivos, conectaban con las masas, los nuevos talentos estaban dispuestos a luchar con las uñas, con la imaginación y con los cabellos a medio peinar. Un nuevo aire había llegado, un aire que tomó vestigios de legendario y que terminó por marcar un nuevo camino en el mundo del cine, el llamado Nuevo Hollywood. Pasaron muchas cosas para que este movimiento pudiera ser realidad: lo gastado de lo antiguo y la fascinación por lo real, la tristeza de los estudios contra lo dinámico de las calles y las palabras corteses contra la grosería de la vida misma. Fueron muchas las estrellas y los artistas que pasaron por este movimiento. Decidimos escoger los 10 directores más destacados. Número 10. Robert Altman. El triunfo de Robert Altman nació con MASH, una sátira a la guerra de Corea y a cualquier conflicto bélico en cualquier parte del mundo y en cualquier época. MASH representó todo lo que el cine de Robert Altman le daría al mundo: una sátira constante, un humor negro dispuesto a devorarlo todo, un enorme compromiso social y moral y una inquietante puesta en escena en la que parecemos ser parte del paisaje y no simples espectadores. Sus películas como Nashville, Tres mujeres, El volar es para los pájaros, Ladrones como nosotros o Imágenes son poderosas piezas en donde la realidad mundana de las calles se mezclaba con la temeridad de los sueños de libertad y de progreso, en un mundo en constante cambio y permanente transformación.
Su filmografía, aunque tuvo varios despistes, como esa terrible Popeye con Robin Williams, volvió a superarse con títulos como Preda por Ted, El Jugador y la exquisita Gosford Park, que le valió una nominación al Oscar. Un espíritu inquieto, independiente, laborioso, que nunca tuvo miedo de ser incorrecto o de enfrentar la crítica comercial. Un director en toda regla, capaz de crear las atmósferas más complejas en los lugares más extraños o entrañables. Número 9. Sidney Lumet, uno de los grandes directores de la historia del cine estadounidense. Si bien su carrera como director comenzó mucho antes del debacle de los estudios, el esplendor de su obra llegó en esta nueva ola de respiración artística. Grandes títulos como Sérpico, Tarde de Perros, Network, Veredicto Final, Un lugar en ninguna parte o su versión de Asesinato en el Orient Express. Todas estas obras lo catapultaron en la cúspide de los grandes artistas de su generación. Su realidad, tan cercana a la marcada a las calles, su facilidad para encontrar la deshonra entre las felicidades, su inmensa capacidad para llevar a los actores hasta lo extremo, lo hicieron célebre. Grandes nombres como Al Pacino, Susan Sarandon, John Cazale, Albert Finney, Faye Dunaway o River Phoenix sirvieron a su mando y se consagraron como grandes de la interpretación a su lado. Siempre deseosos de mostrar la peor cara de la especie, los defectos de los vivos, los desmanes de un sistema acosador y manipulador y la debilidad del hombre en un mundo que lo lleva al límite. La obra de Sidney Lumet, siempre interesante, está cargada de verdad, de amor por el final y de tormentos personales en donde nadie sale vencedor. Número 8. William Friedkin. Al principio, el nuevo cine parecía un montón de casualidades mezcladas, un golpe de suerte espontáneo que no llevaría a ninguna parte. Se necesitaba algo más sólido, algo concreto, y fue William Friedkin el que puso el nombre y el respeto al movimiento. Después de Los chicos de la banda, Friedkin estrenó The French Connection, La Conexión Francesa, una película policíaca fantástica con Gene Hackman, Roy Scheider y Fernando Rey. Una película trepidante, llena de acción, de suspenso, de cortesías inquietantes y de engaños groseros que se reían del enemigo. La película fue aclamada y se llevó 5 premios Oscar en el 72, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Guión y Mejor Montaje. Un hecho impresionante porque puso el nombre del nuevo Hollywood en boca de todos y los inversionistas terminaron por aceptar esa nueva generación y esa nueva realidad. Y como si fuera poco, 2 años después, en el año 73, estrenó El Exorcista, tal vez la mejor película de terror de la historia. Una película indispensable en la memoria y que marcó un camino a seguir por muchos osados que, como él, vieron por fin en el cine el sueño americano de que a punta de talento también se podría conquistar el mundo. Número 7. Brian De Palma. Amante del cine como pocos y admirador de los clásicos y de los maestros, Brian De Palma supo sacarle provecho a su pasión y se convirtió en uno de los directores más famosos y aplaudidos de su generación y de ese movimiento que él mismo ayudó a fundar y a promover. Él fue el gancho entre lo comercial de jóvenes como Spielberg y George Lucas con lo trascendental de Scorsese o Paul Schrader. Pero no solo eso, no solo sirvió como pegante de las teorías y amigo de los cinéfilos, sino que también desarrolló una carrera esplendorosa. Al principio, siguiendo los pasos de maestros como Hitchcock o John Ford, el buen hacer de sus argumentos y el buen hacer de su cámara. Películas como El fantasma del paraíso, Vestida para matar, La furia y sobre todo Carrie demuestran el increíble talento y el manejo que tuvo del tiempo y del suspenso.
y luego su carrera fue en ascenso, mostrando la decadencia de una sociedad más corroída por los vicios. Películas como Scarface, Los Intocables o Carlitos Way son ejemplos claros de su genialidad como narrador y de ese fanatismo hacia el arte que él mismo ayudó a construir y a convertir en legendario. Pieza fundamental del nuevo camino que todos debían transitar. Un cineasta fantástico y una leyenda que por fortuna aún vive. Número 6. Steven Spielberg. ¿Qué se puede decir de Steven Spielberg que ya no se haya dicho? Ni siquiera él ha guardado sus secretos y en películas como The Fabelmans nos contó sus inicios y su enamoramiento con el cine. Un amor perpetuo que lo ha convertido en trascendental e indispensable. Al principio, Spielberg estaba tan entusiasmado con las posibilidades de narración que se esforzó por buscar nuevos puntos narrativos. Encontró ese lenguaje propuesto por los soviéticos, el efecto Kuleshov, y lo hizo suyo. Pocos diálogos, mucha imagen, mucha conexión, mucha música de John Williams, mucho suspenso. El resultado, películas arrolladoras, cautivantes, que lo pegan a uno a la pantalla. Todas ellas interesantes y algo perturbadoras. Duel, Tiburón o Encuentros cercanos del tercer tipo fueron aclamadas. De la mano de su buen amigo George Lucas construyeron una propuesta efectiva de las que tanto le gustaban a los inversionistas. Lograron conquistar la taquilla, superar las cifras nunca antes vistas, lograron colocar los efectos en papel protagónico y lograron comercializar el drama como nadie lo había logrado hasta ese momento. Héroe y villano, ángel y demonio, Spielberg sin duda es uno de los íconos de Hollywood, de su generación, del cine y del mercantilismo que todo esto ha llevado. Número 5. Michael Cimino. A Michael Cimino lo amabas o lo odiabas. La mayoría decidió amarlo, pero aborrecer sus películas. Su obra maestra, El Cazador, se convirtió en el gran éxito de su carrera. Se llevó el Oscar a Mejor Director y estuvo en la lista de las mejores producciones. Pero luego, con su siguiente película, La Puerta del Cielo, Cimino vio el infierno mismo. La película fue un fracaso absoluto y se llevó más críticas que aplausos. También ganó la fama de complicado y problemático, y la industria que lo alabó en un momento le dio la espalda por completo. Eso fue en 1980. De ahí en adelante, hasta su muerte, en el 2016, Michael Cimino solo dirigió 4 películas. El Año del Dragón, El Siciliano, 37 horas desesperadas y The Sun Chaser, con más malas críticas que buenas. Sin embargo, la visión arriesgada, el afán de quebrar las reglas y el no haber desaparecido a pesar de sus derrotas le dieron a Cimino la fama y el aprecio que lo acompañaron por siempre. Dueño de un particular punto de vista sobre la producción, antagonista de sus actores en el plató, profesional hasta donde se pudiera y siempre crítico con su sociedad, Michael Cimino dejó un legado fascinante y una multitud de fieles que cada día lo alaban más. Número 4. Woody Allen. Alan Stewart Königsberg nació en Brooklyn en 1935 y aún hoy en día sigue dando de qué hablar con cada película. Su prolífica carrera empezó como libretista, novelista y comediante en stand-up comedy. Su figura diminuta, flacucha, insegura, llamaron la atención del público que se enterneció con las nimiedades de este fracasado promedio. En 1966 dirigió su primera película, una estrafalaria versión doblada de una película japonesa a la que llamó What's Up Pussycat. Pero no fue sino hasta el año 69 cuando dirigió su primer gran éxito, Toma el dinero y corre. De ahí en adelante le hizo caso al título, escribió guiones en invierno, dirigió las películas en primavera, montó todo el material en verano y estrenó en otoño.
Así, año tras año, nunca se ha detenido y siempre ha estado proponiendo cosas nuevas. Al principio, hacia la época del movimiento, fue protagonista de sus obras e incluyó sus dos grandes amores, Nueva York y el jazz. Amante del buen cine y de la buena literatura, admirador de primer orden del cine de Ingmar Bergman, de Fellini, de Buñuel, de Tarkovsky. Su influencia en el cine no solo ha sido cómica, sino también artística. Aprendió a trascender con pequeños presupuestos y a apuntar a grandes obras con pocos recursos. Ese método lo mantiene vigente y con ganas de crecer cada año aún más. Decidimos quedarnos con los directores nacidos en Estados Unidos. Los que venían del extranjero, sobre todo los europeos, los dejaremos para después, mostrando su influencia. Directores como Roman Polanski, Louis Malle, Sergio Leone, Milos Forman, Norman Jemison, Mike Nichols o Darío Argento aportaron sus puntos de vista y su influencia al nuevo Hollywood. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otro gran director o otro artista del nuevo Hollywood se quedó por fuera de la lista. Ahora sigamos con 3 de los directores más destacados. Número 3. Francis Ford Coppola. Sin duda el más famoso de los directores de este nuevo Hollywood. Curiosamente, no lo es hoy en día frente a directores como Scorsese o Spielberg. Pero en la década de los 70 su nombre era mítico y su fama de talentoso traspasó todas las fronteras. Comenzó junto a Roger Corman con Demencia 13, una película de terror psicológico bastante ambiciosa, y luego seguiría con grandes proyectos como Eres Grande Ahora, The Rain People y El Arcoíris de Finian. Fundó su propia productora, American Zoetrope, rindiéndole homenaje al artilugio fílmico. Pero ese sueño de ser independiente se convirtió en una tremenda pesadilla. Un talento incomparable para el arte, pero un desastre para los números. Las deudas lo hicieron bajar la cabeza y aceptar una película para un estudio. Por fortuna para él, esa película era El Padrino, y Ford Coppola logró entregar una joya mezclada de expresionismo, la elegancia de Antonioni y la verdad de la Nouvelle Vague. El éxito sin precedentes de la obra y de las siguientes, El Padrino 2 y Apocalipsis Now, lo convirtieron en leyenda. Sin embargo, su ambición por crear una obra perfecta y que nadie pudiera superar, lo han llevado a ser el responsable de tremendos fracasos en taquilla. Aunque en realidad su legado ya está hecho y su aporte al cine será eterno. Todos vanagloriando el gran talento de este gran hombre. Número 2. Martin Scorsese. Tal vez la leyenda viva más representativa del cine. Martin Scorsese se ha convertido en uno de los directores más famosos y más aplaudidos de la historia. Aunque para ser honestos, su gran fama se debe a esa espectacular y magnífica obra de los años 70 y los 90. A esos comienzos fascinantes desde que, inspirado por Godard o Truffaut, bajó la cámara a la calle, la llevó hasta su barrio y mostró la ventaja de ser un olvidado. Mean Streets, junto a Harvey Keitel, fue su primera gran obra. Desde el principio, Scorsese no le tuvo miedo al desafío técnico, a inclinar la cámara a la altura del ego de sus protagonistas, a inmiscuirse en sus mundos como si se tratara de algún fantasma y demostrarnos sus ilimitadas posibilidades dramáticas. El cine en general tuvo otro aire con Scorsese, un aire de puro, de artista, de maestro, de gran dramaturgo y de gran cinéfilo. Sus obras cumbres, algunas junto a su buen amigo Paul Schrader, son la radiografía de la América moderna destinada al éxito a la fuerza y al fracaso devastador para el cobarde. Taxi Driver, Toro Salvaje, El Tren de Berta o Alicia ya no vive aquí son piezas geniales, bases del nuevo cine americano y del talento de este genial director neoyorquino. Número 1. John Cassavetes.
Si alguien le pudo dar el título de Nuevo Hollywood a Hollywood, ese fue John Cassavetes. El Padre, la Madre y el Espíritu Santo del cine independiente americano estuvo al margen del sistema durante toda su vida, hasta que el propio sistema lo reconoció como uno de los suyos. Rodó apenas 12 películas en su vida, muchas de ellas junto a su esposa, Gina Rowlands, con presupuestos escasísimos, escenarios naturales y actores de poco nombre pero de gran talento, siempre buscando la verdad de sus personajes, de su historia y de sus vidas. No le tuvo miedo a la cámara inquieta, al blanco y negro, a lo saturado cuando usaba el color. No le tuvo miedo a hacerle frente a los estudios, a no recibir dinero y a enfrentarse a los problemas de la distribución. Fue y sigue siendo uno de los ejemplos más grandes de la historia, de amor por el cine y de búsqueda de lo bello. John Cassavetes recogía el dinero trabajando como actor, incluso estuvo nominado al Oscar un par de veces. Su cine, su método, su punto de vista, todo esto se ha convertido en referencia para el cine mundial y hoy en día el cine independiente no existiría sin él. Sin duda, el hombre más buscado de Hollywood, el que ayudó a cambiar la historia y a ofrecer un punto de vista eterno en medio de ese aire que, de no ser por él, nunca habría sido nuevo, ni tampoco se habría podido llamar Nuevo Hollywood. Sin duda, no solo un artista, no solo un cineasta, sino un espíritu independiente. El gran cine independiente, la base de ese título, nació con este movimiento. Muchos directores prefirieron seguir sus caminos que estar dispuestos a aceptar las reglas de un estudio. La rebeldía de los artistas por fin llegó a Hollywood y lo cambió todo para siempre. Se quedan grandes directores por fuera: John Carpenter, Wes Craven, Terrence Malick, Peter Bogdanovich, Dennis Hopper, Alan Pakula, Sidney Pollack o Arthur Penn. Grandes nombres con grandes películas. Y por supuesto también grandes actores, sobre los que deberíamos hacer un video aparte. Jack Nicholson, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, Meryl Streep, Diane Keaton, Faye Dunaway, Steve McQueen, Mia Farrow, Robert Redford o Paul Newman, leyendas vivas de la actuación en Hollywood. El nuevo Hollywood aportó demasiado talento, demasiados artistas, demasiada técnica y sirvió de base para el cine que vemos hoy en día. No solamente en las pantallas, sino también en las plataformas. Sin duda, uno de los movimientos más importantes de la historia del cine. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.